Prometió reunir a dos hermanos separados por un destino cruel, pero cuando finalmente ocurre el reencuentro, una revelación inesperada amenaza con destruirlo todo. Y ahora, la decisión que tendrá que tomar podría cambiar sus vidas para siempre. Laura siempre tuvo el hábito de cocinar más de lo necesario. Vivir sola desde la muerte de su esposo, hace 5 años, la dejaba con demasiado tiempo para reflexionar, y encontraba consuelo en los aromas cálidos y familiares de la comida casera. El olor del pan recién horneado llenaba la casa con una nostalgia silenciosa, pero últimamente algo estaba cambiando. Algunos pedazos de comida desaparecían de manera inesperada, lo que la dejó intrigada. «Estaré comiendo yo misma sin darme cuenta», pensaba, intentando encontrar una explicación lógica. Sin embargo, con el tiempo, la sensación de que algo estaba mal se hizo más fuerte. Esa noche, el frío típico del otoño hacía que Laura se envolviera en su manta mientras observaba la cocina. Había decidido que no dormiría hasta entender qué estaba sucediendo. Sus ojos recorrieron cada rincón de la casa, con las sombras alargadas de los árboles afuera proyectando un escenario casi cinematográfico a través de las ventanas. Cada pequeño ruido la alertaba, pero todo parecía estar en orden, hasta que escuchó un sonido suave proveniente de la cocina. Contuvo la respiración, atenta. Moviéndose en silencio, Laura caminó hacia la cocina y se escondió detrás de la puerta entreabierta. De repente, una figura pequeña y ágil, casi imperceptible, entró por la ventana lateral. «Dios mío, es un niño», pensó Laura, sintiendo como su corazón se aceleraba. Era un niño, no mayor de 10 años, delgado y con ropa sucia. Se movía con la precisión de alguien que ya había hecho esto antes, tomando pequeños trozos de pan y algunos vegetales de la encimera. Laura se mantuvo inmóvil, dividida entre el shock y la curiosidad. En un primer momento, su instinto fue gritar o llamar a las autoridades, pero algo la detuvo. En lugar de eso, siguió observando, fascinada por la manera cuidadosa en que el niño actuaba, como si tuviera miedo de ser descubierto. Cuando terminó de tomar lo que necesitaba, salió de la misma forma en que había entrado, silencioso como una sombra. Laura, aún en estado de shock, sintió una mezcla de emociones que no lograba descifrar. En los días que siguieron, Laura se sintió aún más decidida a resolver este misterio. Era como si la aparición del niño hubiera despertado algo en ella, algo que no sabía que aún existía. Sin embargo, en lugar de sentirse amenazada, Laura comenzó a pensar en la vida de ese niño. ¿Por qué un niño estaría robando comida? ¿Y por qué de mi cocina? La inquietud crecía, y sabía que necesitaba respuestas. La noche siguiente, Laura se preparó una vez más. Esta vez, su intención era diferente. Quería saber más sobre el niño, seguirlo, entender que lo llevaba a robar comida de esa manera. El viento frío golpeaba las ventanas, como si toda la casa esperara el desenlace de este misterio. Laura se sintió extrañamente viva, como si esa situación, tan simple y a la vez llena de preguntas, trajera una nueva energía a su rutina. Y entonces, a la misma hora de siempre, el niño apareció. Laura lo observó una vez más, con pasos rápidos y precisos, la mirada atenta a cualquier movimiento sospechoso. Pero, en lugar de quedarse quieta, esta vez decidió actuar. Cuando el niño salió por la ventana con lo que había conseguido, Laura lo siguió en silencio. Cada paso estaba calculado, cada movimiento era cuidadoso, mientras mantenía una distancia suficiente para no ser notada, pero lo suficientemente cerca para no perderlo de vista. Quería saber a dónde iba, qué haría con la comida y, sobre todo, quién era. Las calles estaban desiertas a esa hora, y el aire helado cortaba el rostro de Laura, pero no le importaba. El misterio la consumía, y ahora, más que nunca, estaba decidida a descubrir la verdad. La noche estaba especialmente fría, y el sonido de los pasos de Laura resonaba en las calles desiertas mientras seguía al niño con cautela. Su corazón latía rápido, una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Mantuvo una distancia segura, sin saber a dónde iba o qué podría encontrar al final de esa travesía. El niño, con la pequeña bolsa de comida apretada en sus manos, parecía saber exactamente hacia dónde se dirigía. Su caminar era rápido y decidido, como alguien que ya había recorrido ese camino muchas veces. Caminaron algunas cuadras,
hasta que Laura vio al niño alejarse de la calle principal y entrar en un callejón estrecho. Ese era un lugar que ella rara vez frecuentaba, una parte de la ciudad que había sido abandonada hace mucho tiempo y ahora estaba en ruinas. Al doblar la esquina, Laura se escondió detrás de una pila de cajas viejas y al mirar con cuidado, vio al niño entrando en un edificio abandonado. Las ventanas rotas y las paredes descascaradas dejaban en claro que ese lugar no había tenido mantenimiento en décadas. Laura se quedó parada por un momento, tratando de procesar lo que estaba viendo. «¿Vive aquí?», se preguntó. El edificio parecía completamente desolado, pero al observar más de cerca, notó pequeños signos de vida allí. En una de las ventanas del primer piso colgaba una toalla vieja, como si alguien estuviera tratando de crear un mínimo de privacidad. Afuera, entre escombros y basura, había rastros de una fogata reciente. El niño claramente estaba usando ese lugar como refugio. Sin hacerse notar, Laura rodeó el edificio, tratando de encontrar un mejor ángulo para observar sin ser vista. A través de la ventana rota, vio al niño acomodarse en una esquina de lo que debió haber sido una sala de estar muchos años antes. Se echó una vieja manta raída sobre los hombros y, con cuidado, empezó a comer los trozos de pan que había robado de su casa. La escena partió el corazón de Laura. Ese niño, tan pequeño, tan frágil, estaba sobreviviendo completamente solo en un lugar que no era seguro para nadie, mucho menos para un niño. Mientras el viento frío atravesaba su ropa, Laura se sintió dividida entre dos emociones poderosas. Parte de ella quería correr hacia él, envolverlo en un abrazo y llevarlo a la seguridad de su hogar. La otra parte estaba asustada, no por el niño, sino por el peso de sus propias acciones. Si se acercaba, eso significaba que se comprometía a ayudar, a cambiar la vida de ese niño de alguna manera. ¿Estaba preparada para eso? ¿Qué pensarían las demás personas? ¿Y si la policía se involucraba? Los dilemas giraban en su cabeza. Mientras observaba al niño devorar el pan con evidente hambre, Laura sintió una oleada de culpa. Ella tenía más que suficiente en su casa, mientras él claramente luchaba por sobrevivir cada día. Era injusto. Ese era un niño que no tenía otra opción más que robar para comer. Pero, al mismo tiempo, sabía que no podía simplemente llevarse a un niño a su casa sin entender más de la situación. ¿Y si había alguien más involucrado? ¿Una familia esperándolo? Laura necesitaba más respuestas antes de tomar cualquier decisión. Decidida a averiguar más sobre él, Laura decidió que volvería al día siguiente, pero esta vez estaría preparada. Tal vez, si dejaba más comida para él, podría ganarse su confianza. Quizás entonces él estaría dispuesto a hablar, a revelar más sobre su historia. La idea de dejarlo solo en ese edificio durante la noche la atormentaba, pero también sabía que no podía resolver todo de una vez. Necesitaba ser cuidadosa, tanto por el bien de él como por el suyo. Mientras regresaba a casa esa noche, el peso de su descubrimiento recaía sobre sus hombros. Laura nunca imaginó que algo así pudiera suceder tan cerca de ella, en su pequeña ciudad. Ese niño, tan invisible para el mundo, ahora formaba parte de su vida. El camino de vuelta a casa parecía más largo que nunca, el frío penetraba sus huesos, pero no era solo el clima lo que la hacía temblar. Era el impacto de la responsabilidad que sentía creciendo dentro de ella. Al cerrar la puerta de su casa detrás de sí, Laura miró alrededor de la cocina, donde todo parecía tan cómodo y seguro. Las luces suaves, el calor de la chimenea, el olor de la sopa que aún flotaba en el aire, todo eso contrastaba brutalmente con la realidad que acababa de presenciar. Sabía que tenía que actuar, pero aún no tenía todas las respuestas. Sin embargo, una cosa era segura: ese niño, cuyo nombre aún no conocía, no podía seguir viviendo en esa situación. Y de alguna manera, ella estaba dispuesta a ayudar, incluso sin saber exactamente cómo. Al día siguiente, Laura se despertó más temprano de lo habitual. La imagen del niño no salía de su cabeza. Durante toda la noche, se dio vueltas en la cama, tratando de pensar en qué hacer. Ahora, con el amanecer iluminando su cocina, sabía que necesitaba actuar. Preparó un nuevo lote de pan fresco y separó algunos vegetales que había cosechado el día anterior. Todo fue cuidadosamente empacado y dejado en una pequeña cesta cerca de la puerta de la cocina.
Estaba decidida a ganarse la confianza del niño. Mientras esperaba que él apareciera, Laura se ocupó en pequeñas tareas por la casa, pero sus ojos constantemente volvían hacia la ventana. Sabía que el niño vendría, siempre venía. El tiempo parecía arrastrarse mientras el sol subía cada vez más alto en el cielo, y el nerviosismo de Laura crecía. ¿Aceptaría él la comida? ¿Volvería a confiar en ella? La incertidumbre la inquietaba, pero estaba decidida a intentarlo. Cuando finalmente llegó el final de la tarde, Laura notó un movimiento en la esquina del jardín. Ahí estaba él, el niño, parado cerca de la cerca, con los ojos desconfiados fijos en la cesta de comida que había dejado afuera. Su rostro estaba sucio, la ropa hecha jirones, y a la luz del día parecía aún más delgado. No sabía qué lo había llevado a esa vida, pero ahora estaba segura de que no podía quedarse de brazos cruzados. El niño vaciló por un largo momento, claramente desconfiado de la oferta. Sus ojos iban de la comida a la casa, como si esperara algún tipo de trampa. Laura, observando desde dentro de la cocina, decidió que era el momento adecuado para acercarse. Abrió la puerta con cuidado, para no asustarlo, y dio un pequeño paso afuera. «Está bien, no tienes que tener miedo», dijo con la voz más suave que pudo. «Dejé la comida para ti. No necesitas robar más». El niño se quedó inmóvil durante unos segundos, y Laura sintió el peso de ese silencio. Finalmente, él dio un paso vacilante hacia la cesta. Tomó un pedazo de pan con manos temblorosas, y sin decir una palabra, comenzó a comerlo ahí mismo, como si cada mordisco fuera un acto de supervivencia. Laura observó sin interrumpir, pero su corazón se encogía al ver el hambre desesperada en los ojos del niño. «¿Cómo te llamas?», preguntó Laura suavemente, esperando no asustarlo. Él se detuvo por un momento, todavía masticando el pan, y la miró con una expresión indescifrable. Después de un largo silencio, finalmente murmuró: «Felipe». Esa fue la primera palabra que ella escuchó de él, y Laura sintió una pequeña ola de alivio al darse cuenta de que él estaba comenzando a abrirse, aunque fuera solo un poco. Sonrió, intentando transmitir seguridad. «Un placer conocerte, Felipe. Mi nombre es Laura». Hizo una pausa antes de continuar. «Tengo más comida en la cocina, si quieres. No tienes que comer aquí afuera, puedes entrar, si lo prefieres». Pero Felipe se quedó donde estaba, sus ojos aún reflejando desconfianza. Movió la cabeza lentamente, rechazando la oferta de entrar a la casa. Laura comprendió que no estaba listo para eso. Forzarlo solo empeoraría las cosas, así que decidió dejarlo en paz. «Está bien, no hay prisa», dijo, retrocediendo un poco. «Dejaré más comida aquí, siempre que la necesites. Solo tienes que venir a buscarla». Felipe no respondió, pero siguió comiendo en silencio. Después de un tiempo, tomó el resto de la cesta y salió corriendo hacia el callejón, de la misma forma en que siempre lo hacía. Laura observó hasta que desapareció en la esquina, con el corazón pesado al darse cuenta de que aún tenía un largo camino por recorrer. Pero al menos ahora tenía un nombre. En los días siguientes, Laura mantuvo la rutina. Cada tarde, dejaba comida afuera, y Felipe venía a buscarla, siempre de manera furtiva y rápida. No hablaban mucho, pero ella notaba que, poco a poco, él estaba perdiendo la desconfianza. Algunas veces, incluso la miraba directamente a los ojos antes de salir corriendo. Y aunque el progreso era lento, Laura sabía que iba por buen camino. Empezaba a sentir una conexión con ese niño. Había algo en la mirada de Felipe que la conmovía profundamente, un dolor silencioso que le recordaba la propia pérdida que aún cargaba consigo. Al ver a Felipe sobrevivir en las calles, Laura no podía evitar el creciente deseo de hacer más por él. Pero, ¿cómo? La idea de llevarlo dentro de casa, de ofrecerle más que solo comida, era tentadora, pero al mismo tiempo sabía que eso no resolvería el problema de forma definitiva. Laura necesitaba más información, necesitaba entender qué había llevado a Felipe a esa situación. Y, de alguna manera, sentía que ese próximo paso llegaría naturalmente. Después de todo, había algo en los ojos del niño que decía que él aún tenía mucho por contar. En los días que siguieron, la relación entre Laura y Felipe, aunque aún distante,
comenzó a evolucionar. Laura seguía dejando comida afuera, y Felipe, ahora, parecía menos apurado al recogerla. A veces, incluso se tomaba unos minutos antes de desaparecer. Laura sabía que era cuestión de tiempo antes de que él se sintiera lo suficientemente cómodo como para hablar más sobre su vida. El silencio entre ellos no era incómodo, al contrario, era casi una forma de comunicación. Pero algo dentro de ella le decía que Felipe aún guardaba un secreto mucho mayor. Una tarde especialmente fría, cuando Felipe apareció para recoger la comida, Laura se armó de valor y volvió a iniciar una conversación. Esta vez, el niño parecía menos tenso, quizás más dispuesto a escuchar lo que ella tenía que decir. «Felipe, vives solo, ¿verdad?», preguntó Laura con cautela, tratando de no ser invasiva. Felipe, con la boca llena de pan, vaciló antes de responder. Parecía estar ponderando si debía o no confiar en ella con esa información. Tras un largo silencio, finalmente asintió con la cabeza. «Sí», dijo en un tono bajo y casi imperceptible. Laura sintió un nudo en el pecho al oírlo. La confirmación de que ese niño estaba realmente enfrentándose solo al mundo era devastadora. Se sentó en el escalón de la puerta, mirándolo con ojos llenos de compasión. ¿Y tus padres?, preguntó Laura, esperando que la respuesta no fuera tan trágica como temía. Felipe bajó la cabeza, y por un momento Laura pensó que no iba a responder. Pero entonces, con una voz temblorosa, comenzó a hablar. «Ellos murieron en un accidente de coche. Fue hace casi un año. Desde entonces, estoy solo», dijo sin levantar los ojos del suelo. Laura sintió una profunda punzada de tristeza por ese niño. Apenas podía imaginar cómo un niño de solo 10 años había podido sobrevivir tanto tiempo en las calles, completamente solo. Su instinto maternal gritaba por dentro, diciéndole que tenía que hacer algo por él, algo más que solo alimentarlo. ¿No tienes a nadie más? ¿Ninguna familia?, preguntó Laura, con cuidado. Felipe suspiró, como si estuviera luchando contra el dolor de sus propios recuerdos. Tenía un hermano. Hizo una pausa, y Laura notó que ese era el tema más difícil para él. Pero se lo llevaron a un orfanato. Yo me escapé porque no quería ir. No quería que me separaran de él. Esas palabras resonaron en la mente de Laura con una intensidad abrumadora. El peso de la revelación era mayor de lo que había esperado. Felipe no solo estaba sobreviviendo en las calles, estaba luchando por mantener algún tipo de control sobre su vida. Huir del sistema, evitar ser llevado lejos de su hermano, todo formaba parte de un intento desesperado por preservar lo que quedaba de su familia. Laura sintió una oleada de empatía y comprensión inundar su corazón. «¿Cómo se llama tu hermano?», preguntó, ya sintiendo un nudo en la garganta. «Tiago». «Es más pequeño que yo, solo tiene 5 años», respondió Felipe, con los ojos llenos de un dolor silencioso. Laura guardó silencio, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. El niño no solo había perdido a sus padres, sino que también estaba separado de su hermanito. Era una carga demasiado pesada para que un niño llevara solo. Y de repente, todo tuvo sentido: los robos, el silencio, la desconfianza. Felipe no era solo un niño de la calle, era un niño que intentaba sobrevivir y, al mismo tiempo, proteger el único lazo familiar que aún tenía. «¿Has visto a Tiago desde que se lo llevaron?», preguntó Laura, con la voz quebrada por la emoción. Felipe negó lentamente con la cabeza. «No». «No me dejan entrar en el orfanato. Intenté una vez, pero dijeron que no puedo verlo porque soy menor de edad. Desde entonces, estoy esperando una oportunidad para encontrar una forma de verlo de nuevo». Laura sintió cómo se le formaban lágrimas en los ojos, pero trató de disimular. Lo que ese niño estaba pasando era injusto, incluso cruel. Sabía que tenía que hacer algo, ¿pero qué? Llevar a Felipe a ver a su hermano parecía una tarea imposible sin involucrar a las autoridades, y eso podría terminar separando a los dos de manera permanente. Miró al niño, que ahora terminaba el último pedazo de pan, y su corazón se encogió aún más. El deseo de protegerlo crecía con cada segundo,
pero Laura sabía que debía ser cuidadosa. No podía actuar por impulso y arriesgarse a empeorar la situación. Felipe, comenzó Laura, pero se detuvo, tratando de encontrar las palabras correctas. Te prometo que pensaré en una manera de ayudarte a ti y a tu hermano. No sé cómo todavía, pero encontraré una solución. ¿Confías en mí? Felipe levantó la vista por primera vez desde que comenzó la conversación. Miró directamente a Laura, como si estuviera buscando alguna garantía en su mirada. Después de un largo momento, finalmente asintió. Confío, dijo con una voz suave, pero firme. Laura sonrió, a pesar del dolor que sentía por dentro. Sabía que acababa de hacer una promesa importante y ahora estaba comprometida a cumplirla, cueste lo que cueste. Después de la revelación de Felipe, Laura pasó la noche pensando en cómo podría ayudar al niño y a su hermano. Sabía que necesitaba actuar con rapidez, pero la situación era delicada. Involucrar a las autoridades sería arriesgado, y temía que, si lo hacía, Felipe y Tiago podrían ser separados para siempre. La idea de sacarlo de esa situación sin perder el contacto con su hermano consumía sus pensamientos, pero aún no tenía una solución clara. A la mañana siguiente, Laura decidió que necesitaba ayuda. El padre de la ciudad, una figura respetada y de confianza, podría quizás orientarla sobre cómo proceder sin causar problemas para Felipe. Así que, con las primeras luces del día, se dirigió a la iglesia, cargando consigo el peso de la responsabilidad que había asumido. El padre Carlos la recibió con una sonrisa acogedora, y Laura sintió una pequeña ola de alivio al ver un rostro amigo. «Padre, necesito hablar con usted sobre algo muy serio», comenzó Laura, intentando contener la ansiedad en su voz. El padre la escuchó atentamente mientras ella le explicaba todo, desde los robos de comida hasta la historia que Felipe le había contado sobre su hermano en el orfanato. Conforme narraba los detalles, el semblante del padre cambiaba de comprensión a preocupación. «Laura, la situación de este niño es mucho más complicada de lo que parece», dijo el padre Carlos con un tono grave. «Las leyes en relación con menores de edad son estrictas. Si intentas ayudar a Felipe sin la intervención de las autoridades, eso podría verse como algo ilegal. Podría terminar siendo llevado a un refugio y ya no tendrías control sobre lo que sucedería con él y su hermano». Las palabras del padre golpearon a Laura como un balde de agua fría. Era lo que más temía, perder el control de la situación y ver cómo los hermanos eran separados de nuevo. Sin embargo, Laura no quería aceptar que esa fuera la única solución. Había un nudo en su pecho que no la dejaba rendirse. «Padre, no puedo simplemente entregar a Felipe al sistema y quedarme de brazos cruzados. Le prometí que lo ayudaría. Él confía en mí», dijo Laura, con determinación. El padre la miró por un largo momento, percibiendo cuánto significaba aquello para ella. Suspiró antes de hablar nuevamente. Entiendo tu dilema, Laura. «No estoy diciendo que debas rendirte, pero es importante que seas cuidadosa. Si realmente quieres ayudar, quizá debas buscar una manera legal de estar a su lado y al de su hermano. Tal vez una adopción. O, quién sabe, encontrar una organización que pueda dar apoyo sin que se separen». La idea de la adopción hizo que Laura vacilara por un momento. Sería una decisión monumental, algo que cambiaría su vida por completo. Sin embargo, la mención de una organización que pudiera ayudar le parecía un camino menos arriesgado y quizás más viable a corto plazo. «Creo que tiene razón, padre. Necesito hacer esto de la manera correcta», dijo Laura, más para sí misma que para él. «Buscaré una solución legal. No puedo arriesgarme a perder a Felipe y Tiago». El padre asintió, dándole una leve sonrisa de apoyo. «Tranquila, Laura. Rezaré para que encuentres el camino correcto. Y si me necesitas, estaré aquí para ayudarte». Laura salió de la iglesia con una mezcla de alivio y aprensión. Sabía que aún tenía un largo camino por delante, pero al menos ahora tenía una dirección clara. Decidida, comenzó a investigar organizaciones de apoyo a niños en situación de riesgo. Había muchas complicaciones legales, y el proceso parecía largo, pero Laura no se dejaría intimidar. Su promesa a Felipe aún resonaba en su mente.
En los días siguientes, mientras esperaba respuestas de las organizaciones que había contactado, Laura continuó encontrándose con Felipe, asegurándose de que estuviera bien alimentado. En el fondo, sentía que estaba más cerca de una solución, pero también sabía que cualquier paso en falso podría poner todo en peligro. Así, Laura se preparaba para el siguiente paso. Felipe y Tiago merecían más que el destino cruel que les había tocado, y Laura estaba dispuesta a luchar por ellos. El camino sería difícil, pero estaba decidida a seguir adelante, cueste lo que cueste. Días pasaron, y finalmente Laura recibió una respuesta positiva de una organización especializada en el cuidado de niños en situación de riesgo. Eran conocidos por su enfoque humanitario y por hacer todo lo posible para mantener a las familias unidas. Esa era la esperanza que Laura necesitaba. De inmediato contactó a Felipe, pidiéndole que fuera a su casa para una conversación importante. Esa tarde, Felipe apareció como de costumbre, pero esta vez algo parecía diferente. Quizás era su mirada más decidida o el hecho de que Laura, finalmente, tenía una solución que presentar. Cuando se acercó a la cesta de comida, Laura salió de la casa con una sonrisa alentadora y lo invitó a entrar para conversar. «Felipe, encontré una manera para que veas a tu hermano», dijo Laura, yendo directamente al grano, sabiendo que eso era lo que más deseaba. Los ojos del niño se agrandaron, llenos de sorpresa, pero también de cautela. Parecía querer creerle, pero las amargas experiencias del pasado lo hacían dudar. ¿Cómo? Preguntó, desconfiado. Laura le explicó sobre la organización y cómo podían ayudar a facilitar el encuentro entre Felipe y su hermano Tiago en el orfanato. Le contó que, con su apoyo, podrían crear un puente que permitirá el reencuentro sin el riesgo de que los separaran definitivamente. Sin embargo, dejó en claro que para que eso sucediera, Felipe tendría que confiar en ella y en la organización. Era un riesgo, pero un riesgo calculado. «Tendrás que venir conmigo al orfanato, Felipe. Pero te prometo que estaré a tu lado todo el tiempo. Nadie va a separarte de tu hermano mientras yo esté aquí», dijo con firmeza, intentando transmitirle seguridad. Felipe se quedó en silencio durante un largo momento, y Laura podía ver la batalla interna reflejada en sus ojos. Quería ver a su hermano, de eso no había duda, pero el miedo a confiar en la gente y en las instituciones aún lo retenía. Finalmente, con un suspiro profundo, asintió. «Confío en ti, Laura», dijo, casi en un susurro. Al día siguiente, fueron juntos al orfanato. Laura había coordinado una visita con la ayuda de la organización, que intercedió para asegurar que el encuentro se desarrollara de manera tranquila y supervisada. Cuando llegaron, el corazón de Laura latía tan rápido como el de Felipe. Sabía lo importante que ese momento era para él. Al entrar en el edificio, fueron recibidos por una de las asistentes, quien los guió hasta una sala de visitas. El lugar era sencillo, con juguetes y sillas esparcidas, pero la tensión en el aire era palpable. Felipe no podía ocultar su ansiedad, moviendo las manos nerviosamente y mirando a su alrededor, como si no pudiera creer que estaba tan cerca de ver a su hermano. «Tiago ya viene», dijo la asistente con una sonrisa suave. Y entonces, como si el tiempo se hubiese ralentizado, Tiago entró en la sala, sujetando la mano de una cuidadora. Era pequeño, con los mismos ojos expresivos que Felipe, pero había algo en su mirada, una inocencia aún intacta, a pesar de las dificultades que habían enfrentado. Cuando los hermanos se vieron, no hicieron falta palabras. Felipe corrió hacia Tiago y lo abrazó con fuerza, sosteniéndolo como si nunca quisiera soltarlo. Laura observó la escena con lágrimas en los ojos. El abrazo entre los dos niños era una mezcla de alivio y amor, algo que sabía que nunca olvidaría. Se apartó discretamente, dándoles espacio para el momento. El reencuentro que Felipe tanto ansiaba finalmente había ocurrido, y Laura se sentía inmensamente agradecida por haber sido parte de ello. Los minutos pasaron, y los niños intercambiaron palabras entrecortadas, como si intentaran recuperar el tiempo perdido, como si cada segundo juntos fuera demasiado valioso para desperdiciarlo. Tiago, aún demasiado pequeño para comprender la gravedad de la situación, miraba a su hermano con ojos brillantes, confiando plenamente en que Felipe estaba allí para protegerlo. «Te lo prometo, Tiago, voy a cuidarte. Estaremos juntos de nuevo»,
susurró Felipe, con la voz quebrada por la emoción. Laura, desde el otro lado de la sala, sintió un nudo formarse en su garganta. Sabía que, a pesar de ese momento de felicidad, la lucha por mantener a los hermanos juntos apenas estaba comenzando. Pero al ver la determinación en los ojos de Felipe, supo que valdría la pena luchar. Cuando el tiempo de visita llegó a su fin, Laura vio el dolor en los ojos de Felipe al despedirse de Tiago. No quería dejarlo allí, pero Laura le recordó que ahora tenían un camino a seguir y que ella haría todo lo posible para asegurarse de que ese no fuera su último encuentro. Laura sabía que el reencuentro entre Felipe y Tiago había sido solo el primer paso en una larga y ardua travesía. Mientras regresaban del orfanato, Felipe apenas habló. El silencio que reinaba entre ellos era pesado, pero Laura podía sentir la gratitud y la tristeza del niño. Finalmente había visto a su hermano, pero la cruel realidad de que seguían separados lo consumía. Al llegar a casa, Laura notó que Felipe estaba más retraído de lo habitual. Siempre había sido un niño de pocas palabras, pero ahora el peso de la situación parecía sofocarlo. Decidió no forzar una conversación, creyendo que el niño necesitaba tiempo para procesar todo. Sin embargo, algo era claro para ella: la lucha por mantener a los dos hermanos juntos no sería fácil. Y más que nunca, Laura sabía que estaba dispuesta a hacer sacrificios para lograrlo. Esa noche, Laura preparó una comida simple e invitó a Felipe a cenar. Se sentaron en silencio en la mesa, y mientras el niño jugaba con la comida, ella intentaba pensar en cómo abordar el delicado tema que flotaba entre ellos. «Sé que no fue fácil ver a Tiago y tener que dejarlo ahí», comenzó Laura, con una voz suave, rompiendo el silencio. Felipe siguió mirando su plato, pero ella sabía que estaba escuchando. «No puedo prometer que será fácil, pero quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte. No voy a renunciar ni a ti ni a Tiago», dijo con firmeza. Felipe finalmente levantó la mirada, y Laura vio una lágrima solitaria deslizarse por su rostro. Era la primera vez que él lloraba frente a ella, y eso rompió algo dentro de Laura. Seguía siendo solo un niño, tratando de ser fuerte en un mundo que había sido injusto con él desde muy temprano. «Solo quiero estar con él», dijo Felipe, con una voz baja y temblorosa. «No quiero que nos separen para siempre». El corazón de Laura se apretó aún más. Sabía que la única forma de garantizar que los hermanos permanecieran juntos era seguir el camino legal, pero ese camino estaba lleno de obstáculos. En los días siguientes, comenzó a buscar más información sobre la adopción y cómo podría asegurar que Felipe y Tiago estuvieran juntos. Pero el proceso era complicado, y la burocracia parecía interminable. Laura sabía que las probabilidades de adoptar a ambos niños eran pequeñas. Era una viuda de mediana edad, sin hijos, viviendo en una casa sencilla. El sistema era estricto y había muchas reglas que debían cumplirse. Sin embargo, también sabía que no podía rendirse sin luchar. Pasó horas al teléfono, hablando con abogados y asistentes sociales, tratando de entender qué se necesitaba para iniciar el proceso de adopción. Cada conversación parecía traer más complicaciones. Había una larga lista de espera y muchos factores que podrían impedir la adopción. Además, Felipe tendría que ser trasladado a un refugio si se iniciaba el proceso, y Laura sabía que eso lo alejaría aún más de Tiago. A pesar de todos los obstáculos, Laura estaba decidida a hacer lo que fuera necesario. Sabía que eso significaba grandes cambios en su propia vida. Tener a dos niños viviendo con ella no solo requeriría sacrificios financieros, sino también emocionales. Su casa, que antes era tranquila y solitaria, ahora tendría que convertirse en un hogar para dos niños con profundos traumas. Pero Laura estaba dispuesta a hacer esos sacrificios. No podía soportar la idea de que Felipe y Tiago fueran separados para siempre. Cada decisión que tomaba parecía empujarla hacia un camino de incertidumbres, pero su amor y compasión por esos dos hermanos eran más grandes que cualquier miedo que pudiera sentir. Mientras Laura continuaba luchando contra el sistema, las personas a su alrededor comenzaron a cuestionar sus decisiones. Algunos vecinos, que habían notado la presencia de Felipe, comenzaron a difundir rumores sobre ella albergando a un niño de la calle. El padre Carlos, aunque comprensivo, también le advirtió sobre los riesgos de seguir con ese plan. «Laura, estás asumiendo una responsabilidad enorme.
No digo que estés equivocada, pero asegúrate de que esto es lo que realmente quieres. Si las cosas se salen de control, podrías empeorar su situación, dijo el padre, con preocupación. Esas palabras resonaron en la mente de Laura. Sabía que el camino que había elegido no sería fácil, pero también sabía que no podía retroceder ahora. Felipe y Tiago lo habían perdido todo, y ella era la única persona dispuesta a luchar por ellos. Los días se convirtieron en semanas, y la batalla de Laura con el sistema de adopción continuaba. Cada día traía nuevos desafíos, nuevas barreras. Pero Laura nunca permitió que el desaliento la venciera. Cada vez que miraba a Felipe, veía el dolor en sus ojos y sabía que estaba haciendo lo correcto, aunque el precio fuera alto. Estaba dispuesta a sacrificarlo todo, si era necesario, para garantizar que esos dos hermanos tuvieran una oportunidad de permanecer juntos y vivir en seguridad. Los meses que siguieron fueron una montaña rusa emocional para Laura. La burocracia parecía interminable, pero finalmente una luz al final del túnel comenzó a aparecer. Una de las organizaciones con las que Laura había estado en contacto le informó que existía la posibilidad de mantener a los hermanos juntos, siempre y cuando pudiera formalizar su tutela temporal. La noticia trajo un alivio inmenso, pero también nuevas responsabilidades. El proceso estaba lejos de ser sencillo y había muchas condiciones que cumplir. Sin embargo, era la primera esperanza concreta de que Felipe y Tiago finalmente podrían tener un hogar. Cuando Laura le contó a Felipe sobre el avance en el proceso, el niño permaneció en silencio por unos segundos, como si estuviera tratando de absorber la idea de que, por primera vez en mucho tiempo, había una oportunidad real de felicidad. Él la miró, y esta vez, sus ojos no estaban cargados de tristeza. Había algo diferente en su mirada, una chispa de esperanza, aunque tímida. ¿Eso significa que vamos a estar juntos?, preguntó Felipe, casi sin poder creerlo. Laura sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Sí, Felipe. Significa que ustedes dos van a tener un hogar. Y te prometo que haré todo lo posible para que nunca más tengan que separarse. El camino hasta ese punto había sido largo y lleno de obstáculos, pero Laura sabía que aún no había terminado. Tendría que pasar por una serie de visitas de trabajadores sociales, además de cumplir con requisitos financieros y legales. Pero, por primera vez, sentía que estaba en el camino correcto. La promesa que le había hecho a Felipe meses atrás ahora parecía más cercana a cumplirse. Sin embargo, el proceso requería una última etapa importante: convencer a Felipe de aceptar la ayuda. El niño, que había pasado tanto tiempo sobreviviendo solo en las calles, todavía dudaba en confiar completamente en el sistema, temiendo que algo saliera mal y perdiera a su hermano nuevamente. Era una batalla emocional para él, y Laura lo entendía. Sabía que tendría que ser paciente y asegurarse de que Felipe se sintiera seguro en cada paso del proceso. En los días que siguieron, Laura y Felipe visitaron el orfanato con más frecuencia, preparando a Tiago para la transición. El hermano menor, aunque no comprendía completamente la situación, se llenaba de alegría cada vez que veía a Felipe. La conexión entre ellos era inquebrantable, y Laura sabía que ese vínculo era la fuerza que mantenía a Felipe decidido a seguir adelante, a pesar de sus miedos. Finalmente, llegó el gran día. Con todos los documentos firmados y las inspecciones finalizadas, Felipe y Tiago estaban listos para mudarse a la casa de Laura. Cuando Laura abrió la puerta de su casa para los dos niños, un sentimiento de realización la invadió. Esa casa, que antes era tan silenciosa y solitaria, ahora estaba llena de vida. Las risas de Tiago resonaban por los pasillos, y Felipe, aunque todavía reservado, parecía más cómodo que nunca. Los primeros días fueron de adaptación. Tiago, con su curiosidad infantil, se adaptó rápidamente a la nueva rutina, mientras que Felipe aún se ajustaba a la idea de vivir en un lugar seguro. Laura hizo todo lo posible para que ambos se sintieran amados y acogidos, y con el tiempo, los dos hermanos comenzaron a ver esa casa como un verdadero hogar. Pero la mayor transformación fue en Felipe. El niño que había llegado a la casa de Laura furtivamente, robando comida para sobrevivir, ahora era un muchacho más seguro, con un brillo en los ojos que Laura no había visto desde el primer día. Sabía que el futuro aún estaría lleno de desafíos, pero por primera vez sentía que tenía a alguien a su lado para enfrentarlos.
Una noche, mientras Laura preparaba la cena, Felipe entró en la cocina y, por primera vez, la abrazó. Fue un gesto inesperado, pero que transmitió todo lo que no podía expresar con palabras. Laura sintió las lágrimas rodar por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. «Gracias, Laura», susurró él. Por todo. Laura no necesitaba más. Ese simple gesto y esas palabras eran la prueba de que todo lo que había hecho, cada sacrificio, cada lucha, había valido la pena. Felipe y Tiago finalmente estaban juntos, y ella sabía que, con amor y paciencia, tendrían un futuro prometedor por delante. La batalla aún no estaba completamente ganada, pero Laura tenía la certeza de que, juntos, serían capaces de superar cualquier obstáculo.